cualquiera de las dos vías, no dudéis en preguntarnos, que aparte lo hace más ameno para nosotras. Y os enviaremos también al terminar el webinar, si no es hoy, mañana, con la presentación, con el recording y con los contactos de Gabriela para que cualquier cosa que queráis preguntar o entrar más en detalle, pues podáis resolverlo con ella y así empezar el proceso en el caso de que estéis interesados. Ya, eso sería buenísimo. Eso lo dices tú al final, mejor, para que no me falte nada, ¿no? Eso sí, buenísimo. Sí. O sea, vamos a enviar a todos los espectadores, como tenemos la lista de los correos, un email, primero con la presentación que vamos a ir, tus datos para que te contacten pues, si quieren seguir adelante, también el modelo de árbol que tienen que rellenar para poder ver si hay origen sefardí, y bueno, y por supuesto dándoles las gracias por asistir y el interés. Ya, buenísimo. Bueno, pues si quieres empezar ya, Gabriela, yo empezaba, porque al fin ya son las... Ya los 5 minutos Ari, de cortesía los hemos dado. para empezar. ¿Qué tengo que preparar para empezar? Nada, solo tienes que empezar si ya estás... Okay. Estamos grabándonos ya, todo lo que digas queda recorded. Bueno, hola a todos los que se han unido a la reunión. Buenos días y bienvenidos. Lo que quería yo presentarles es a Lucía Goy. Ella es abogada, es la socia fundadora de Goy Gentile Abogados, que es una firma muy prestigiosa ubicada en Madrid, en el barrio de Salamanca. Ya Goy Gentile ha realizado más de 2.000 nacionalidades por origen sefardí y en ningún caso han tenido una aplicación rechazada una vez iniciado el proceso. Ella, para trabajar la nacionalidad por origen sefardí, trabajan con judíos y con no judíos, y tienen una red de historiadores en más de 50 países, con los cuales pueden verificar, con la información del árbol genealógico que provee el aplicante, si hay algún antepasado sefardí que les permita calificar. Y esa información se las van a dar libre de costo, ¿no? Si califican o no califican, hasta ese punto no hay ninguna inversión previa, ¿no? Además, Goy Gentile también trabaja la nacionalidad por inversión, que es la Golden Visa, que eso se hace a través de España, y con unas condiciones también buenísimas, que en 20 días obtienen residencia, y ella lo va a explicar más. Goy Gentile también son asesores y trabajan todo el tema de impuestos, ¿no? Para más adelante, si alguien tiene la nacionalidad europea, también ella puede asistir en eso. Entonces, los dejo con Lucía para que ella pueda exponer cómo es el proceso y también puedan hacerle cualquier pregunta y dudas al respecto. Bueno, primero y antes de nada, muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación y por la oportunidad de trabajar contigo. Es un placer y un privilegio. Además de un gusto, porque siempre digo yo que está bien trabajar con gente eficiente, pero lo mejor es trabajar con gente simpática, ¿no? Que te alegran el día, y eso contigo pues no cabe duda que pasa. Así que nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad y por la confianza. Después también, por supuesto, agradecer a tus conocidos y allegados espectadores y el interés de ellos en este webinar. Como ha comentado Gabriela, vamos a estar sobre todo tratando del tema de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, que al final es una nacionalidad europea. Hemos visto un interés elevado, sobre todo incrementado estos últimos meses debido al COVID. Creo que la gente está buscando planes B, una alternativa. También por eso vamos a tocar un poco el tema de la visa de inversor, que nos preguntan también mucho, sobre todo en Perú. También Perú y México son dos centros en los que nos están viniendo muchas preguntas sobre eso. Hemos preparado una pequeña presentación. Yo creo que siempre es más fácil seguir una presentación para lo del sefardí. Os la vamos a enviar, así que voy a compartir con pantalla y voy a ir siguiendo la presentación.
Al final vamos a dar un tiempo de preguntas, así que no os preocupéis por cualquier duda que tengáis. Escribírosnosla en los chats y en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, entonces sin aburrir más, paso a explicar el proceso en sí. Yo siempre me gusta empezar con los valores de la firma porque creo que eso nos define, ¿no? Es que nuestros valores es nuestro eslogan, que es excelencia, lealtad y resultados. Excelencia porque creemos que realmente nuestro servicio tiene que estar al más alto nivel, o sea, tenemos que tener un compromiso con la excelencia y eso es algo que nos caracteriza y además nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Lealtad a nuestros valores, lealtad a nuestros clientes, lealtad a los mejores resultados y a eso nos llevan los resultados, ¿no? Yo he vivido 6 años en Estados Unidos y te meten a fuego, que está muy bien la teoría y todo eso, pero you need to deliver. Y ese es nuestro también compromiso con nuestro cliente, que al final todo está muy bien, pero you need to deliver, you need to dar soluciones y eso es algo que nos caracteriza también. We are result oriented. Y pido perdón de antemano por mis Spanglish, pero no es que lo hago a propósito, me sale natural, porque después de vivir 6 años en Estados Unidos, entre Miami y Nueva York, no hablas inglés o español, hablas un nuevo idioma que se llama Spanglish. En cualquier caso, bueno, la firma, que ha comentado ya bien un poco de la firma, somos una firma con oficinas en Madrid y Lisboa principalmente. Después tenemos oficinas de representación en Caracas y México. Estamos abriendo ahora también unas oficinas de representación en Miami. Todos nuestros abogados son bilingües. Tenemos abogados que hablan español, inglés, bueno, español e inglés todos, pero también hebreo, portugués, francés y ruso. Somos un equipo súper internacional. Yo siempre me río de que parece la ONU, mi despacho parece la ONU, porque tenemos de todo el mundo y la experiencia, lo que realmente nos caracteriza es la experiencia internacional de nuestros abogados que han trabajado y vivido y estudiado en por lo menos 2 o 3 o más países. Bueno, esto es un poco mi CV, que no lo voy a saltar porque si no voy a pecar de falta de humildad. Y vamos a entrar en la ley, que es lo que nos atañe. Entonces, la ley es una ley portuguesa que salió en el 2015 y que básicamente la ley lo que dice es dado el daño histórico que se le hizo a las comunidades judías cuando primero los expulsaron los reyes católicos y después el rey Manuel y después los persiguieron la Inquisición, se le da a los descendientes de estas comunidades judías, se les da la oportunidad de recibir el pasaporte y se les da la oportunidad de recibir el pasaporte en una vía express y con los requisitos mínimos. Requisitos mínimos quiero decir porque uno, no tienes que vivir en Portugal, no tienes que viajar a Portugal, no tienes que hablar portugués, no tienes que hacer ningún tipo de contribución ni inversión en Portugal. O sea, simplemente tienes que probar tu descendencia de una de las comunidades de un judío sefardí expulsado. Muy importante, que esto siempre me preguntan, sefardí viene de sefarad. Sefarad es España y Portugal. Entonces, si nosotros podemos probar que, por ejemplo, Gabriela, que por cierto tiene origen sefardí, aunque sea su ascendiente es de Navarra, a mí no me importa. O sea, yo lo puedo sacar el pasaporte portugués porque es sefardí, está en la península ibérica, ¿ok? De hecho, en esa época no había en España y Portugal, había Reino de Castilla, León, etc. Entonces, no vais a ser coartados por el hecho de que no vengáis directamente, que digamos que el judío no venga directamente de Portugal y sí de España. Esto habla un poco del razonamiento del intento de la reparación histórica, que me lo salto porque ya lo hemos comentado. Y esto es literalmente el texto expositivo de la ley. Lo que quiero que entendáis es la magnitud de por hasta dónde llegaron estas comunidades judías, ¿no? Que lo pone en la misma ley. Muchos fueron primero al norte de África, después se fueron a Medio Oriente, muchos también se fueron para el norte, Europa, Londres, París, Amberes, Bruselas, Rotterdam, y después ya se fueron al nuevo continente, Canadá, Perú, Venezuela, México, Colombia. Eso digamos que fue la primera oleada y después hubo una segunda oleada de tercera generación como los del Líbano, hay mucho, por ejemplo, en México, hay mucho descendiente del Líbano, Siria, de tercera generación,
que se fueron, o sea, los abuelos emigraron del Líbano, Siria, del Middle East a México, y ellos también son sefardíes. Entonces, primero pensar que la primera oleada es de 1492, de 1492 a 1600, que esos son la mayoría de los peruanos. Los peruanos sí que son 14, 15 generaciones para arriba de sefardí, y hay mucho, en Perú hay bastante sefardí, porque pensar que con una gota de sangre judía ya puedes optar a la nacionalidad. Por ejemplo, y eso lo hicieron a propósito, puesto ya un poco aside para que hacerlo un poco más ameno. Tú en Israel te dan el pasaporte israelí si tú pruebas que cualquiera de tus 4 generaciones para arriba, cualquiera de tus abuelos era judío. ¿Por qué? Esto es en contraposición al régimen nazi, que decía que eras judío o que tenías, o sea, digamos que eras el sello de judío si cualquiera de 4 generaciones para arriba había un judío, ¿no? O sea, digamos que estás manchado con 4 generaciones, pero si ya tu bisabuelo, tatarabuelo era judío, pues ya no, porque era 5ª generación. La Inquisición, que se quejan de los nazis, la Inquisición era mucho peor. La Inquisición decía que cualquier gota judía, me da igual la generación que sea, o sea, me puedo ir a 15 generaciones arriba, te manchaba. Entonces la ley también, justamente para reparar ese daño, dice que me da igual cuán arriba esté esa gota judía, tienes el derecho a aplicar este pasaporte. Eso es muy importante, porque 15 generaciones para arriba, al final en Perú los inmigrantes eran 4. O sea, al final están los indígenas y los 4 que llegaron que emigraron en esa época. Y normalmente se casaban entre ellos. O sea, no había tanta mezcla con, digamos, las comunidades más locales. Entonces, es muy probable, con que haya llegado un judío, es muy probable que una persona, digamos, aunque suene un poco mal, pero de clara descendencia española, que suelen ser más de un color, de una tez más blanca y un poder adquisitivo más alto, hay mucha probabilidad de que haya un origen judío. ¿Por qué? Porque con uno ya te vale, y después empezaron a casar entre ellos. Entonces, al final, si subes 15 generaciones, alguna conexión con esos 4 primeros inmigrantes vas a tener. El problema es poder probarlo, la prueba genealógica, que eso es lo que necesitamos poder probar. Esto yo estoy hablando para gente que es católica y que es descendiente de un judío converso, que eso es más difícil. ¿Cómo nosotros probamos eso? Pues lo primero es, pues en Mega Gabriela, un árbol, un modelo de árbol que nos rellenáis hasta donde podáis, nos lo enviáis y nosotros decimos, mira, sí, aquí hay origen sefardí o aquí no hay origen sefardí. Con los historiadores, nosotros tenemos 4 o 5 historiadores expertos en la materia de la zona de Perú que nos podrán decir si hay origen sefardí. Que eso creo que va a ser el caso más común con vosotros. Si eres judío practicante a fecha de hoy, el proceso es mucho más fácil, porque yo ya no tengo que probar esa conexión con el judío, ya tú sigues siendo judío. Entonces, si eres judío, el proceso es más rápido porque no tengo que hacer todo ese informe genealógico, etcétera, y además vamos por otra comunidad, otro proceso que es más rápido, pero ya me voy a entrar en eso. Lo que quiero decir con esto, que aunque no creáis que tengáis un origen sefardí, es muy probable que lo tengáis. O sea, yo tengo un cliente venezolano que dice que la abuela todavía a fecha de hoy no quiere admitir, como es súper católica, que ella tiene nada de judío, pero sí que tiene un origen sefardí y le hemos conseguido el árbol, el pasaporte. Pero sí que, no, digamos que no porque nunca hayáis oído hablar de que tengáis un origen sefardí, creáis que no aplicáis esta ley, porque es bastante probable que sí lo tengáis. El problema es la prueba, ¿vale? Y después hago aquí una lista de apellidos que la misma ley te dice que son sefardíes. O sea, no vale solo con tener el apellido, ¿eh? Hay que poder probar la conexión, pero para que entendáis la magnitud de la cantidad de gente que tiene origen sefardí. Pensar, cualquier persona con nombre de animal, con un apellido de nombre de animal, de flora o de fauna, es muy probable que tenga origen sefardí. Cualquier apellido que tenga Santa María, no sé qué, cualquier santo, es apellido sefardí. Cualquier persona con un nombre de una profesión, por ejemplo, zapatero, joyero, etcétera, es muy probable que tenga origen sefardí. Os he puesto aquí una lista de lo que la misma ley dice que son apellidos que sefardí, solo que hay que poder probarlo. O sea, mirar la cantidad de lo que estamos hablando. Aguilar, aquí no conozco un Aguilar.
O sea, yo conozco por lo menos a 3 o 4. Bueno, Dourado, Lara, Granjo, Furtado, Neto, Méndez, Pereira, Pinero, o sea, Rosa, Silva, Suárez. Todos estos son apellidos sefardíes, os estoy listando algunos. Más, estos fueron los que fueron a América Latina, que probablemente os afectan más a vosotros. Almeida, Avelar, Bravo, Carvajal. Bueno, Carvajal es el apellido. Carvajal y Arias son 120% sefardí, o sea, eso sí que no hay duda. Duarte, Ferreira, Franco, Guerrero, López, Leira, Pina, Pardo, Pizarro, Pinto, Pimentel. En Venezuela nosotros tenemos un montón de clientes de Pimentel que son todos sefardíes. Lo digo para que entendáis la magnitud del origen sefardí, porque al final era un porcentaje bastante elevado de la sociedad española en esa época, y un extracto de la sociedad española profesional. Eran todos médicos, eran contadores, eran escribanos, era, digamos, la gente pudiente. De hecho, también para contaros un poco y enlazarlo más o menos, Colón era judío, o sea, no se ha podido todavía probar por esto, pero todas las pruebas indican, Colón fue financiado, el 80% fue financiado por judíos. El barco eran todos judíos con los que iban con él. Entonces, lo más probable, o sea, aunque no hay pruebas fehacientes, pero es casi prácticamente reconocido que Colón era judío. Carvajal, el famoso caso de Monterrey de Carvajal, que los quemaron vivos, Carvajal era el mayor acreedor de la corona española. Entonces, la forma de ahorrarse las deudas fue quemar los vivos a él y a sus hijos, pero en verdad no era una cuestión de judaísmo, era una cuestión de no querer pagar deudas. Entonces, digamos que la comunidad judía fue una comunidad muy pudiente y muy metida en las altas esferas de la sociedad y profesionales. Por tanto, el impacto en ellos siempre ha sido alto, siempre ha sido un impacto importante. De hecho, por ejemplo, otra historia, yo que ya como me he metido tanto en esto, me parece fascinante la historia. Por ejemplo, hay muchos sefardíes que se llaman toledano, murciano, etc. Cuando los reyes católicos los expulsaron y vinieron las pestes, los judíos, había muchos judíos médicos muy buenos. Ellos pidieron que volvieran a los médicos. Y los médicos, en protesta, como por orgullo, les dijeron no. Y de ahí vienen los apellidos murciano, que es Murcia, no, toledano, no. O sea, era la forma de responder a ellos de no querer volver a donde se les había echado. Bueno, aquí tenéis más apellidos que son eminentemente sefardíes: Elías, Campos, Cruz, Díaz. O sea, ¿quién no conoce un Campos, no? ¿O quién no conoce un Díaz? Uy, que se me ha ido. Pinto otra vez, Preto, Paiva, Costa, Lemos. Aquí es verdad que estamos poniendo nombres un poco más portugueses. Esto es la ley portuguesa en sí, o sea, no, esto no es mío, esto es la ley portuguesa que te nombra estos listos, que obviamente coge apellidos más portugueses, pero los apellidos sefardíes españoles también funcionan, que, me repito, cualquier nombre de color, o sea, Mauricio Blanco, cualquier nombre de flora, fauna, rosa, silvestre, etcétera, esos son sefardíes. Cualquier nombre de animal, cualquier nombre de profesión o cualquier nombre de santo tiene origen sefardí. El problema es poder probarlo, ¿vale? Y no tiene que ser tu primero o segundo apellido, puede ser tu 18º apellido. Entramos un poco en el proceso, que ya para que entendáis un poco el proceso. El proceso, para que lo tengáis a grandes rasgos, tiene tres. Primero, el preanálisis. El preanálisis es, si no eres judío, el preanálisis es, nos mandas el Excel rellenado hasta donde puedas, pero por lo menos tus abuelos o tus bisabuelos. ¿Por qué? Porque yo puedo investigar para arriba de tus bisabuelos porque hay más información en registros públicos. Pero tu padre y tu abuelo, y probablemente tu bisabuelo, también depende de la edad, yo no puedo acceder por protección de datos. Entonces, ahí sí que ya nos es muy difícil. Entonces, las 3 o 4 primeras generaciones, yo necesariamente necesito que ese árbol me lo rellenéis. Y en cuanto más me lo rellenéis y más información me dais, más probabilidades hay. Porque si tú me das 2 ramas, yo solo puedo investigar 2 ramas, pero si tú me das 10 ramas, yo tengo 10 sitios de donde tirar origen. Entonces, en cuanto más me rellenéis ese Excel, más fácil nos va a hacer para mí y para Gabriela poder daros una respuesta positiva, que es al final lo que todo el mundo queremos. Una vez tengamos el árbol, que eso no conlleva ningún tipo de coste, más viniendo de Gabriela, entendemos que sois gente de confianza,
nosotros hacemos ese análisis, os decimos hay origen sefardí, y si no hay origen sefardí os damos las gracias por vuestro tiempo y esperamos poder ayudaros en otra cosa. Pero si hay origen sefardí, ahí ya aplicamos a la comunidad judía. Aplicamos a la comunidad judía, que quiere decir hacer un informe histórico, probando tu línea con el judío. Os vamos a pedir documentación, pasaporte, actas de nacimiento, etc. Actas de nacimiento tuya, de tu padre y de tu abuelo. Después ya todo lo otro nos encargamos nosotros. Y después firmar algún que otro formulario, etc. Pero no es, digamos, no hay y esto escaneado, aquí es todo online. Aplicamos a la comunidad. La comunidad de Lisboa, esto es para no judíos, nos tarda de 3 a 5 meses en responder. Últimamente están respondiendo antes. Una vez tengamos ese certificado, que es el certificado de origen judío que nos requiere la ley portuguesa, ya aplicamos al ministerio. Cuando aplicamos al ministerio, ahí sí que os voy a molestar. Os vamos a tener que pedir los antecedentes penales, el acta de nacimiento apostillada y después otros documentos que os voy a pedir yo de autorización para firmar, para que no tengáis que venir, declaración de residencia, etc. Pero que sí que vais a tener, lo que único que vais a tener que hacer, que es un poco laborioso, pero bueno, son gestiones tediosas pero no difíciles, es sacar vuestros antecedentes penales y vuestra acta de nacimiento otra vez y apostillarlo. Nosotros nos podemos encargar de la traducción. Con todos esos documentos en original, yo los presento en el ministerio. Esto es Portugal, tiene que ser en físico, lo presentamos en físico con nuestras oficinas en Lisboa y nos dan como un código. Y ese código tú accedes online y son 7 pasos. Y vas viendo cómo es como una bolita que va pasando de pasos hasta que llegas hasta el 7.º paso que es aprobado y una vez aprobado ya eras portugués, ¿vale? Porque en España era diferente. Tú estabas aprobado, pero tenías el derecho a ser español, tenías que ir a jurar bandera. En Portugal no. Tú una vez aprobado eres portugués, te inscriben en el registro civil portugués como portugués, nos emiten tu acta de nacimiento portuguesa, te la enviamos y ya con eso vas al consulado y te dan, bueno, primero te dan la carta de ciudadanía y después te dan el pasaporte. Desde que aplicamos al ministerio, ponerle de 8 a 16 meses, ¿vale? Antes estaban tardando 8 meses, ahora con el COVID pues están un poco sobrecargados, pero yo espero que otra vez empiecen a darle más celeridad. Beneficios de un pasaporte europeo, bueno, ¿qué no beneficios, ¿no? Primero, te da derecho a vivir en todos los países de la Unión Europea, vivir, trabajar y estudiar, tanto a ti como a tus familiares. Libre movimiento entre los 26 países Schengen. Viajar, aquí pone 115, esto hay que actualizarlo, son 185 países sin visa, incluyendo Estados Unidos, porque tiene la ESTA, pero eso no es una visa, es automático. Y aquí pone el pasaporte número 11 más valioso del mundo, pero eso este año ha cambiado al 5º más valioso del mundo. Y quitando estos beneficios tan obvios, bueno, y después, por supuesto, el acceso a la pensión portuguesa y a la seguridad social, que yo creo que en estos tiempos de COVID es bastante importante tomar en cuenta que tener acceso a una seguridad social de emergencia de un país europeo que probablemente la americana sea mejor, pero la americana es prohibitiva. Entonces, tienes que pagar todo. Entonces, eso sí que es algo que yo creo que es muy importante, que desafortunadamente nos ha hecho dar cuenta la situación en la que vivimos, la importancia de una sanidad pública sólida. Y después, lo que no viene aquí, pero es obvio, es la libertad, el plan B y las facilidades que te da un pasaporte. Tanto como, oye, mira, me están sacando una visa, pero necesito un viaje y me tengo que usar otro pasaporte. Es que tus hijos puedan estudiar en la Unión Europea sin que les pongan trabas o pagar más porque no es la Unión Europea, abrir una cuenta bancaria. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana nació en Venezuela y mi hermana le dio, mi padre la aburrió con saca el pasaporte venezolano, saca el pasaporte venezolano, saca el pasaporte venezolano. ¿Por qué? Porque en esa época el pasaporte venezolano era el pasaporte más valioso o de los 3 pasaportes más valiosos del mundo. Hoy en día el pasaporte venezolano no es que sea valioso, es que es un problema, es un estigma. Tú vas a un banco con un pasaporte venezolano y no te abran una cuenta. Tener un pasaporte venezolano, pasando por, yo que tengo muchos amigos venezolanos, pasando por aduanas, en los aeropuertos, entonces ya antes era tener un pasaporte sirio o llamarte en Estados Unidos, tener un nombre musulmán y estabas 1 hora y media ahí. Ahora es tener un pasaporte venezolano. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es las vueltas que dan la vida, y el pasaporte español no valía de nada porque todos teníamos que, era la época de Franco y el registro y la guerra civil, y salían todos espantados. Entonces, un pasaporte es un plan B, te da una capacidad de libertad y de escoger y de seguridad que pocas cosas te pueden dar en la vida, porque una residencia es una residencia, no es un pasaporte. Y la nacionalidad de origen, pues esto es una nacionalidad de origen, no te la puedes sacar bajo ningún concepto. Después, otra cosa que digo yo en chiste a mis clientes, que primero les digo, como primer consejo os tenéis que portar bien. Eso para empezar. Pero si os vais a portar mal, que no lo aconsejo, el pasaporte portugués es muy buen pasaporte porque es uno de los pocos pasaportes que no permiten extradición bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, si tú eres portugués y vives en Portugal, ya puede venir Estados Unidos para intentar extraditarte, que no hay forma que te van a extraditar bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, como Israel también es así. Asimismo, el pasaporte portugués, o sea, no porque tengas el pasaporte portugués tienes beneficios fiscales, pero sí que puedes vivir no necesitas residencia para vivir en Portugal, y Portugal tiene un régimen fiscal muy beneficioso. Muy importante decir que tener pasaporte portugués no supone ningún tipo de obligación fiscal. El único país en el mundo, bueno, los únicos 2 países en el mundo que supone pagar impuestos por tener un pasaporte es Estados Unidos y Eritrea, que está en África. Si tú no vives en Portugal o no tienes ingresos en Portugal, tú no vas a pagar impuestos en Portugal, igual que si no tienes pasaporte pero vives en Portugal y tienes ingresos en Portugal, vas a pagar impuestos en Portugal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. La prueba de origen sefardí, mira, la prueba de origen sefardí, para resumiros esto, es primero, si no eres judío practicante a fecha de hoy, envíanos tu árbol relleno y nosotros ya, we will deal with all the rest. Nosotros tenemos más de 70 historiadores en 50 países y especializados en países y en zonas, o sea que ellos se van a encargar de eso. Eso creo que es nuestro valor añadido más importante, el network que hemos hecho y los conocimientos que ya tenemos y las líneas que ya las tenemos probadas. O sea, yo ya cojo a líneas y ya veo en un minuto en un árbol si hay origen sefardí o no. Si eres judío, tienes que, es mucho más fácil, simplemente necesitamos un certificado de un rabino que diga que eres judío practicante y un árbol genealógico que nos lleve hasta un país de origen sefardí, como puede ser Marruecos, Siria, Líbano, etc. Pero yo siempre digo que cada caso es un mundo, y a mí lo que me gusta es, después de tener el árbol, por supuesto, o después de que la persona nos diga que es judía, yo sí que me comprometo a tener una llamada, yo, mi equipo, o yo o cualquier persona de mi equipo. Gabriela, por supuesto, constituye no solo una parte de equipo, sino nuestro representante y líder en Perú, una llamada personal para entender las circunstancias de cada persona, porque cada persona es un mundo, y si estamos vendiendo excelencia no podemos dejar de dar ese servicio personal y de trato y cercanía, que al final es lo que busca nuestro cliente, y no hacerlo masivo, ¿no? O sea, no buscamos volumen, buscamos calidad. A ver, y yo creo que la presentación, estos de los países con legado sefardí, estos para judíos, Marruecos, Turquía, Egipto, Siria, Italia, España, Grecia, Irak, Malta, hay muchísimos, estos son los principales. Documentación general requerida, lo que comentaba antes, lo más importante, los antecedentes penales y el acta de nacimiento apostillada. Si sois mujeres y os habéis cambiado el apellido por cuando os habéis casado y habéis adquirido el apellido de vuestro marido, sí que vamos a necesitar también el certificado de matrimonio para poder probar ese cambio de apellido, ¿vale? Y paso a las preguntas frecuentes, que es lo que siempre me preguntan. Este trámite es maravilloso porque no hay que ir en persona bajo ningún concepto a Portugal, se puede hacer todo por autorizaciones. Sobre todo en COVID, esto lo hace muchísimo más fácil. No tienes que hablar portugués, no tienes que hacer ningún examen de idioma, ningún examen de conocimientos culturales, no tienes que residir en Portugal. Las aplicaciones son individuales. ¿Por qué? Porque es normal, o sea, una cosa es que tú quieras ser portugués, pero quizás tu hermano no quiere ser portugués. O sea, que cada aplicación es individual. Eso no quiere decir que, por supuesto, que si mi padre tiene origen sefardí, mi abuelo tiene origen sefardí, toda la rama de esa familia tiene origen sefardí. Entonces va a ser mucho más fácil para nosotros porque ya tenemos la línea y las pruebas hechas. Pero cada aplicación es individual. O sea, que podemos hacer descuentos por grupos y que va a ser mucho más fácil si es un grupo familiar, sin duda.
pero que cada persona necesita aplicar también, o sea, es aplicación individual, con documentos individuales, con autorizaciones individuales, con informes históricos individuales, ¿ok? Para pasar una cosa mala, o digamos que el desbeneficio de esta ley es que los menores de edad no pueden aplicar. En España sí se podía, por ejemplo. Los menores de edad los podemos hacer portugueses una vez el padre o la madre sea portugués, mientras sigan siendo menores de edad, los podemos hacer portugueses. Y el cónyuge, una vez la persona sea portuguesa, se inscribe el matrimonio en Portugal y a los 3 años se puede hacer el cónyuge portugués. Eso digamos que es ahora, porque al final el proceso máximo nos tarda 2 años, ¿no? En peor escenario. Después son otros 3 años. En 5 años yo creo que, y no lo digo por pretender, lo digo que racionalmente analicéis cómo va el mundo. Cada vez los gobiernos están poniendo políticas restrictivas migratorias, políticas migratorias más restrictivas, no sé si siguiendo a Trump o por miedo a COVID o porque al final se viene una crisis fuerte, entonces quieren dar los empleos a la gente de su país y no fuera, entonces cada vez se está poniendo más difícil. Así que yo no creo que en 5 años podáis hacer al cónyuge portugués. Por ejemplo, Italia ahora, antes era así antes, pero ahora te han puesto un examen de idioma y de italiano. Entonces ya te ha quitado la mitad, porque es ponerte a estudiar el idioma, etcétera, tal, para la nacionalidad, digamos que, ojo, no te lo elimina, pero te lo restringe bastante. Y yo creo que van a hacer lo mismo con Portugal. También en línea de eso, hace como 2 meses, el Partido Socialista Portugués no intentó eliminar la ley, porque eso queda mal, porque históricamente queda mal y queda antisemita, pero lo que sí que intentaron hacer era imponer un requisito adicional de que además del origen sefardí tenías que vivir 2 años en Portugal. O sea, que eliminaron la ley, pero sin eliminar la ley. Quedaron bien, pero de facto la eliminaron, porque ¿para qué te vas a ir 2 años a vivir a Portugal? O sea, al final eso es absurdo, ya te vienes 2 años a España y te sacas la nacionalidad por residencia. Así que no creo que ahora, en un futuro inmediato, y si aunque pongan una ley ahora, digamos que 1 año y medio, 2 años, hasta que se interponga, tenemos plazo para poder aplicar, pero lo que quiero decir es que si realmente tenéis interés en esto, apliquéis ya, porque no creo que esta ley continúe mucho más tiempo. Yo le doy 2 años más, porque si lo ponen ahora tienen que dar un plazo. Entonces, si hay un interés sincero, hacerlo ya, y además el movimiento general migratorio del mundo es restrictivo. Tanto es así que España también tenía esta ley y la quitó en octubre. Y por ejemplo, Portugal también, la Golden Visa, antes que se podía hacer en Portugal, ahora hablaré un poco de la Golden Visa, la visa inversor en España, tampoco la han quitado, pero la han quitado de facto. O sea, tenías que invertir 500.000 euros en un inmueble en Portugal. Pero ahora han dicho que sí, que 500.000 euros en un inmueble en Portugal, pero no puede ser Oporto-Lisboa. Entonces, ¿qué vas a invertir 500.000 euros en el medio de la nada de Portugal? Porque en Portugal no es como Estados Unidos, que hay muchas ciudades industriales. En Portugal está Lisboa o Porto, nada más. O sea, 500.000 euros en otro sitio que Oporto-Lisboa es un poco un suicidio desde su punto de vista de inversión. Así que digamos que poco a poco se están restringiendo las leyes. Así que bueno, termino con la parte de sefardí. Bueno, hemos procesado más, esto pone 1.500, pero sí, ya hemos procesado más de 2.000 casos y mucho más de 15 países. Yo creo que ya llevamos, es que ya perdí la cuenta, pero más de 30 países seguros. Nuestros principales mercados son México, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, porque también ahí es donde está la mayor concentración de descendientes de sefardí. Estos son los premios, simplemente deciros que somos un despacho reconocido. Yo creo que hay mucho miedo con este trámite de hay de estafa, etcétera. Bueno, nosotros, o sea, meteros en internet, somos gente completamente reconocida, con solidez y con compromiso, por supuesto, que es lo más importante. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a hablar un poco de la visa de inversor. ¿Por qué? Porque al final, si no hay origen sefardí o queréis algo inmediato, que no, Perú, gracias a Dios, no está tan mal, pero México, por ejemplo, con AMLO, que están psicóticos, y Venezuela también, sí que están buscando soluciones inmediatas de poder venir ya, o sea, salir ya. Y la solución inmediata es la visa de inversor. Porque al final el pasaporte es un pasaporte que es mucho mejor que una residencia, pero al final le estamos hablando de un proceso de 1 año o 2 años. Si queréis una solución inmediata de un plan B ya, mientras esperáis para el pasaporte, la opción más rápida y más cómoda es la visa de inversor. ¿Qué supone esto?
supone invertir 500.000 euros en un inmueble en España, que eso puede ser en Madrid o en Barcelona, y el inmueble en España está subiendo, no ha bajado. Yo creo que va a bajar ahora un poco con lo del COVID, pero es una buena inversión, o sea, no estamos en los precios de Londres ni París, por supuesto. Y lo digo con conocimiento de causa, toda mi familia está metida en el negocio inmobiliario, eso es una buena inversión. Y también depende de dónde invertís, o sea, si invertís en la playa, en una cosa, pues no, pero si invertís en el barrio de Salamanca 500.000 euros, o sea, pensar que en el 2008 el barrio de Salamanca, mientras había sitios en la playa en Madrid que bajaron el 30% el precio del inmueble, en el barrio de Salamanca lo máximo que bajó fue el 2%, ¿sabes? O sea, no te digo que te vas a ganar el 30 o 40% de rentabilidad, pero no vas a perder dinero bajo ningún concepto en el barrio. O sea, es como invertir, yo qué sé, en Upper East Side. It's a safe bet, ¿no? Eso es la primera forma. La segunda forma de obtener la visa de inversor es, que es la más fácil, si tenéis liquidez, es meter 1 millón de euros líquidos en una cuenta a plazo fijo en una cuenta española. Que lo que la gente hace, que no se debe hacer, es meter el dinero, te conceden la visa y una vez tengas la visa sacas el dinero, pero a la hora de renovar la visa vas a tener que volver a meter el dinero. Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Después, otra opción es 1 millón en una sociedad española, ya sea privada o cotizada. O sea, pues si metes 1 millón en la bolsa de Santander, en la bolsa de Banco Santander, o tú constituyes una empresa aquí y le metes 1 millón, también. Y después la última, pero que yo nunca lo he hecho y la verdad nunca lo he visto hacer, es 2 millones en bonos del Estado español. Entonces, ¿por qué la ventaja de la Golden Visa? Primero, la Golden Visa, haces esta inversión, aplicas y a los 20 días tienes una respuesta. Estamos hablando de 20 días y que si no te contestan es silencio administrativo positivo, o sea, que es decir que si la respuesta no responden es un sí. Y eso te incluye a ti, a tu cónyuge, por supuesto, y a tus hijos económicamente dependientes. Que eso quiere decir que puedes viajar y vivir en España, viajar, trabajar y vivir en España. No puedes viajar y vivir en otros países porque no es la nacionalidad. También, después de vivir 2 años en España, puedes adquirir la nacionalidad por residencia si no tienes origen sefardí. Si tienes origen sefardí, por supuesto, hacemos la de sefardí. Pero al ser peruanos, España-Perú tiene un convenio de doble nacionalidad que te permite adquirir la nacionalidad por residencia después de 2 años si eres peruano. Asimismo, y otra de las grandes ventajas de la visa de inversor, el Golden Visa, es que es la única visa que no te requiere residencia efectiva, es decir, que pases más de 6 meses en España, es decir, convertirte en residente fiscal español. O sea, que si tú tienes una persona con un patrimonio bueno, pero no quieres convertirte en residente fiscal español, pero quieres tener la opción de viajar, venir y que nadie te pare y no estar coartado por la visa de turista y ser a efectos migratorios residente, que es decir, que ahora el COVID, por ejemplo, si tú te quieres ir a España, nadie te puede parar, la Golden Visa es una opción espectacular y es una oportunidad única, porque al fin y al cabo muy pocos países te permiten tanta flexibilidad con la visa de inversor. Portugal la tenía, pero la restringió. Malta, si metes 2 millones en activos, te dan el pasaporte, pero Malta no es un pasaporte como puede ser España, la credibilidad no es la misma y tienes que invertir 2 millones. En cambio aquí la opción de 1 millón en una cuenta líquida, o sea, pierdes liquidez de 1 millón, es una opción que tienen muy pocos países y muy buena y te da acceso a la Unión Europea. Y después, al fin y al cabo, el latino normalmente siempre prefiere España, pero eso ya es opcional. Así que, bueno, más o menos eso era un poco la parte teórica. Gabriela, no sé si quieres añadir algo más a mi speech. No, me parece que todas las preguntas que a mí me han hecho las personas que he contactado, las has comentado. Vi que había una pregunta por escrito, o no sé si vas a llegar a eso después, si hay algunas preguntas. Sí, empiezo ya, sin problema. Maciel nos pregunta ¿cuánto tiempo demora todo el trámite desde que enviamos el árbol? Bueno, desde que tú nos envías el árbol, yo hago así, se lo envío a mi mejor historiador. Si mi mejor historiador en una semana me dice algo. O sea, que si yo en una semana te digo algo, es un sí. Si no sabes nada de mí en una semana, es que se lo he enviado a otro historiador. Y si el otro me dice que no, se lo envío a otro historiador. Entonces, en cuanto más estamos tardando, no es que estamos ignorando, es que lo estamos pasando por todos los historiadores
hasta conseguir agotar todas las vías posibles, ¿vale? Para que si tienes tu origen sefardí no perdas esa oportunidad de decisión de tomar ese camino. Entonces, en best case scenario, más bien nos mandas el árbol, yo en una semana te digo, sí tengo origen sefardí, y ya nos ponemos con ello. Ahí pone 2-3 semanas de hacer el informe, hacer la aplicación, etcétera. Te estoy exagerando, ¿no? Porque yo siempre soy de la idea de under-deliver, over-achievement, porque cuando you over-promise and you under-deliver es lo peor que puede pasar. Después, ahí ya aplicamos al ministerio, a la comunidad sí que ya no depende de mí, son de 3 a 5 meses. Una vez tengamos aprobado la comunidad, ahí ya también, Maciel, ahí sí necesito tu ayuda, porque los antecedentes solo los puedes sacar tú y el acta solo lo puedes sacar tú, pero eso no debería tardar más de 2 semanas. Y después ya aplicamos al ministerio. El ministerio son de 8 a 16 meses. El proceso, en general, ponle 2 años, desde principio a fin, ¿vale? Un poquito menos o un poquito más, depende también de cómo están los funcionarios de que no trabajar, cuánto me tardas tú en las apostillas. Por nuestro lado, our commitment, yo tengo 10 personas solo para hacer esto, es dedicadas y especializadas solo en este trámite. Nuestras respuestas siempre van a ser inmediatas, ¿vale? O sea, si lo que nos puede parar es, uno, los historiadores que no encuentran el origen y están buscando desesperadamente algún tipo de origen. 2, lo que por ejemplo nos está pasando ahora en Ecuador y México, que están todas las instituciones cerradas, entonces no me pueden sacar los antecedentes. Y 3, la comunidad que, dependiendo de COVID, de funcionarios, de tal, al final no deja de ser una semi-institución pública. A ver, Gonzalo nos pregunta cómo funcionaría si alguien de mi familia ya lo aprobaron en el árbol genealógico. Bueno, pues Gonzalo, si alguien ya lo aprobaron en el árbol genealógico, maravilloso. Si tienes el informe histórico, aún el doble de maravilloso, porque la mitad del trabajo ya está hecho. Entonces, lo que yo comentaba antes, si tú tienes un árbol y tú me dices, y bueno, por supuesto, yo algo que quiero decir, yo no voy a aplicar con un árbol que me mandéis si yo no he revisado ese árbol y considero que es un árbol válido. Yo siempre prefiero trabajar con mis historiadores porque confío en mis historiadores, porque al final es la más interesada, bueno, no, el más interesado en que te aprueben el árbol es tú, pero el segundo más interesado yo, porque yo no cobro la segunda parte, donde está realmente mi margen es hasta que te aprueben el origen sefardí. Entonces, yo muy pocas veces aplico, bueno, no, es que nunca aplico, si no tengo muy claro que me lo van a dar, porque estoy perdiendo tiempo y recursos. Entonces, si vosotros venís con un informe histórico, que hay gente que viene, muy bien, lo voy a revisar, y si yo no veo que ese informe histórico, por mucho que tu historiador te ha dicho que es el maravilloso informe histórico, yo no voy a aplicar. O sea, yo necesito que ese informe esté a los estándares que yo quiero que esté, porque es la base para que nos aprueben o no. Dicho eso, si es un informe bueno y tenemos el árbol y me dice de dónde viene la rama sefardí, yo qué sé, tu tatarabuela materna, Gonzalo, pues hay que coger de tu tatarabuela materna y ver toda la gente que está por debajo de tu tatarabuela materna. Esa gente la podemos hacer sefardí, portuguesa por origen sefardí también, porque si el otro, o sea, si me explico, si tu padre es de origen sefardí, tú eres de origen sefardí, tus hijos son de origen sefardí, o sea, podemos hacerlos todos. O sea, un árbol aprobado es maravilloso porque ya nos abre las puertas a todas las familiares. Bueno, no veo muchas más preguntas. Y no sé si es que los he aburrido o he sido muy clara, una de los dos, Gabriela. No, a mí me ha escrito alguien que tuvo que salir a la reunión, que es muy clara, que completa la información y agradeciendo. A mí también me ha parecido. Y, y yo creo que con ese primer contacto ha resuelto muchísimas preguntas y dudas que yo he recibido y también generado la confianza que, bueno, que nosotros también hemos puesto en ti, ¿no? Estamos, como tú mencionabas, además mi familia ya está en el proceso para obtener el pasaporte por medio de ustedes, así que, bueno, nada, muy entusiasmados con esto y vamos a grabar, esta reunión queda grabada y va a estar la información con acceso para los que quieran llegar a ella. Perfecto, correcto. Pues sí, recordar, entre hoy o mañana, Ariana, que también está aquí, nuestra maravillosa
y además judía, directora del Departamento de Business Development, os enviará un correo a todos con la presentación de la Nacionalidad por Origen Sefardí, la presentación de la Golden Visa, los contactos de Gabriela, el modelo del Excel del árbol para que podáis rellenárselo y mandárselo a Gabriela. Y nada, y cualquier pregunta pues a la orden, y muy agradecidas por vuestro tiempo y por vuestro interés. Y nada, espero haya quedado claro, y si no, pues contactarnos. Sí, muchas gracias. Gracias, Lucía. Y estamos pronto en contacto. Dale, gracias a ti, Gabriela, gracias a ti. Un placer como siempre. Igualmente. Chao, chicos, buena tarde. No.